Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de este lunes, este maravilloso lunes 11 de mayo del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, presentado por el ingeniero Saúl Conchas y un servidor Anastasio Conchas. Continuando con nuestro curso de filosofía para principiantes. Ya ven que ayer pues pudimos dar por terminado nuestro somero, nuestro superficial estudio sobre pues la Edad Media, una edad que, una época que pues, se distinguió básicamente por la supremacía eclesiástica y que dividimos en la patrística como esa primera etapa pues, del afianzamiento de las ideas que fortalecen el ideario, la doctrina cristiana, el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, nos hemos visto cómo esas dos corrientes se orientan al final de cuentas hacia lo que llamamos el renacimiento. El ser humano sufrió pues muchas limitaciones en su derecho de pensar, en su derecho de ser libre. Y bueno, ya lo vimos, Orígenes sufrió mucho, Boecio, total, que de cualquier manera la patrística y la escolástica dieron al fin de cuentas paso al renacimiento, a esa vuelta, porque renacimiento quiere decir, viene de que es una vuelta de las grandes ideas clásicas, básicamente griegas o grecorromanas al último, pero renacieron ahí a mediados del siglo XIV y duraron alrededor de 100 años conociéndose como el Renacimiento. Luego se puede hablar de que llegó la época moderna, pero el Renacimiento, pues normalmente se asocia con el florecimiento de la cultura, la pintura, con los grandes artistas italianos, el Leonardo, Botticelli, Miguel Ángel, esos grandes pintores y escultores que hoy en día siguen marcando la pauta de las bellas artes, siendo los grandes referentes en cualquier escuela de artes en que se quiera abarcar los estudios de la humanidad a la fecha. No puede quedar fuera los grandes maestros, su gran labor. Recuerden la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Bueno, Leonardo, el gran Leonardo, que también fue científico. En la cuestión de la política, recuerden que en el Renacimiento, aquí tengo mis apuntes, en el Renacimiento se dieron también ideas políticas tendientes hacia el bien común,
Recuerden la obra de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Fíjense que yo sí lo he leído anteriormente y me parece injusta la calificación de maquiavélico a algo como retorcido. Maquiavelo, pues en su obra El Príncipe, él, bueno, sí es cierto que fue asesor de los Borgia de no muy grata memoria, incluso uno de ellos fue papa, pero mm, no creo que sea justo calificar el trabajo de Nicolás Maquiavelo, sobre todo en su obra El Príncipe, que pues recomienda una buena manera de gobernar, recomienda las formas como mantener el poder, quizá por ahí es donde le dicen maquiavélico. En esa etapa, personas como Erasmo de Rotterdam fueron muy abiertos en criticar la posición eclesiástica, llena de violencia, llena de intolerancia. Y recuerden que en esta época de la patrística y de la escolástica, Dios, que está bien, era el centro de toda la cultura, era el centro del enseñar en las universidades que normalmente eran catedralizas o eran conventuales. Y la ciencia en ese tiempo era todo lo que decía la Biblia, era lo científico. Bueno, se salía de lo teológico, sin dejar lo teológico desde luego, para abarcar también lo científico. Eran las enseñanzas científicas en estas épocas, lo que decía la Biblia. En el Renacimiento todo esto cambia. Empezaron las universidades, vamos a decirles civiles, nada que ver con la cuestión eclesiástica. Y entonces fue un periodo el Renacimiento de gigantescos avances técnicos científicos, como por ejemplo se empezó a estudiar la medicina, se empezó a abrir paso a los grandes descubrimientos astronómicos y a reconocerlos y a ser la base para estudios posteriores. Recuerden cómo en Inglaterra Isaac Newton no tan solo creó una obra de principia matemática, una obra gigantesca inventando el cálculo que hoy en día es parte de las matemáticas avanzadas, descubrimientos de aquella época, de 1500 y tantos. Entonces, el gran avance, se dice, en el Renacimiento fue que dejó de verse el estudio en las universidades y el desarrollo cotidiano en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la ciencia, dejó de verse nada más la cuestión divina, sino que se volvió humanista. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no nada más se estudiaba la cuestión divina, sino que el ser humano llegó a ser la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, frase que creó Protágoras 4 siglos antes de Cristo, como sofista que era. Ellos dijeron que el hombre era la medida de todas las cosas y que desde luego es creación divina. Entonces el Renacimiento se caracteriza principalmente por haber sido una época humanista,
donde el ser humano empezó a ser el centro de los estudios científicos, culturales, sociales, políticos, para verlo con una nueva perspectiva y darle su real valor, cosa que desde luego al paso del tiempo siempre ha tenido mucho que mejorar, mucho que avanzar, pero en el Renacimiento se establecieron las bases sociopolíticas y científicas y aún religiosas para ubicar al hombre, ahora sí, como el centro de este mundo, el ser más importante de la creación. Esto es lo que podemos decir del Renacimiento. Grandes personajes. El Renacimiento termina pues en en el siglo XV, como decíamos, donde ya habían fructificado grandes avances científicos. Les leo este pequeño párrafo de mis apuntes. Los tremendos avances de la ciencia que se dieron en la astronomía con las observaciones de Galileo, Copérnico, Kepler, la física con Newton, Boyle-Mariotte, Hooke, en la anatomía, fíjense, con Vesalius, Harvey, Leeuwenhoek, el que inventó el microscopio, las matemáticas y la geometría fueron desarrolladas también, en este caso también por Newton, de causa, Galileo, Leonardo, y hicieron que mucha gente, incluso hasta algunos papas, se cuestionaran para decir, bueno, ¿y dónde dejamos a Dios en todo esto? Solo fue una pregunta. Y lo que sí, reitero, los filósofos dejaron poco a poco, no totalmente a Dios como centro de sus estudios, se empezaron a interesar más y más por el ser humano, creación de Dios, por su pensamiento. Y esto se dice que fue la gran cosa del Renacimiento. Bien, amigas, amigos, esto es la pincelada de hoy, hablar del Renacimiento, una época que fue grande porque volvió a colocar al ser humano, al, al número uno, a la principal creación del pensamiento divino, como debiera de ser, como fue hecha a un lado durante la patrística y la escolástica, no para mal, sino que son pues sus características propias de cada época. A investigar más sobre esto, hay muchísimo más que aprender, que saber sobre esta época del Renacimiento. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.